Bienvenido a este estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de San José. Vamos a estar iniciando con este ciclo de estudios. Me toca compartir el capítulo 1 del libro de los Colosenses y vamos a estar reflexionando acerca de estos 4 capítulos, pero en esta oportunidad solo voy a hablar del primer capítulo. Otros compañeros en el Señor y a colegas van a estar compartiendo el resto de los capítulos. Pidamos que el Señor nos bendiga en esta ocasión y vamos a poner en manos de Él todo este tiempo de reflexión en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos, de congregarnos. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, por la bendición, la protección que has puesto sobre nuestras vidas y familias, Señor. Gracias porque en medio de toda esta situación de incertidumbre, de temor, podemos sacar este tiempo para cobijarnos en ti, estudiar, Señor, aprender más de tu palabra. Y oramos, Señor, para que todo pensamiento de nuestra mente y nuestro corazón sea sujeto a la verdad, Señor, de tu evangelio. Y que podamos quieta y sosegadamente en esta hora dedicarnos a reflexionar en lo que tu palabra nos enseña. Extiende tu mano de socorro sobre nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros retos. Y oramos, Señor, para que tu gracia cubra este mundo que necesita mucho ahora de tu salvación, de tu redención, de tu esperanza, Señor, y de tu seguridad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos, como dije, vamos a empezar este ciclo de estudios. Es la carta de Pablo a los Colosenses y vamos a estar reflexionando en esta carta, en estos textos, y para poder entender de manera más apropiada la carta que Pablo escribe a los Colosenses, vamos a hablar un poco acerca de su contexto. En primer lugar, decirles que el libro de la ciudad de Colosas era una ciudad que era parte de lo que se conoce como la provincia romana del Asia Menor, y para el tiempo en el que Pablo escribió esta carta y la envió allá por el año 61-62, se dice que la ciudad de Colosas era una ciudad que tenía cierto grado de importancia. Era grande, era una ciudad grande, bastante poblada, y según algunos estudiosos, por algunos descubrimientos también arqueológicos que se han hecho en el lugar, y se dice que habían aproximadamente 50,000 judíos que vivían en Colosas. Entonces era una ciudad un poco grande cuando Pablo le escribe esta carta a los hermanos de Colosas. Ahora, Colosas era parte de un trío de ciudades que junto a Laodicea y Hierápolis eh, pertenecían o eran étnicamente frigios, eran frigios, aunque antes eran el reino de Pérgamo, y cuando fueron conquistados por los romanos vinieron a ser la provincia romana de Asia Menor. Entonces, pero étnicamente ellos son frigios, tienen mucha presencia griega, obviamente, por el tema de la conquista que previamente había hecho Alejandro Magno de la región. Entonces fueron helenizados también, entonces hablaban griego, hablaban bastante bien griego y compartían mucho de las raíces históricas del pueblo griego. Entonces, junto a Hierápolis, como dije, y la Odisea, formaban el trío de ciudades que estaban a los pies del monte Cadmus. Este, para el tiempo ya, a pesar de que era una ciudad grande, para el tiempo ya de la carta, que Pablo escribe la carta, la ciudad estaba un poco en decadencia, y eso debido a que la Odisea y Herápolis se convirtieron en ciudades más importantes que Colosas, que era la única ciudad durante el tiempo en que fue conquistada por los romanos. Para el año 62 hubo un terremoto que destruyó la ciudad y no se reconstruyó hasta el día de hoy. Entonces, Colosas prácticamente ha desaparecido, no hay datos arqueológicos en este momento de ella, solo se sabe dónde estaba, pero no se reconstruyó más. Hay una ciudad turca ahora construida encima de lo que han sido las ruinas de Colosas. Ahora, eh, una de las cosas interesantes respecto a la iglesia propiamente de Colosas es que Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Él no fue por Colosas, él no predicó como lo hizo en otros lugares, pero fue el resultado directo del ministerio del apóstol Pablo.
En Hechos capítulo 19, el versículo 8 al 11 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Está hablando esto de Pablo en Éfeso. Éfeso jugaba un rol muy importante en la región, era una ciudad de mucha influencia en la región. Versículo 9 dice del capítulo 19 de Hechos, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera, escuche bien lo que dice, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, lo más probable es que a causa del ministerio que Pablo desarrolló en Éfeso, se dice que toda la provincia de Asia, todos los que habitaban en Asia, esa Asia Menor que era esa provincia, oyeron la palabra del Señor. Entonces, entre ese grupo de personas que probablemente oyeron la palabra de Dios, porque Pablo estuvo allí por el espacio de 2 años predicando, haciendo ministerio, de hecho fue el lugar en el que más tiempo permaneció durante sus viajes misioneros. Entonces, se convirtió gente que venían de todo lado a Éfeso y literalmente dice la palabra del Señor que toda Asia conoció, supo, ¿no? Acerca del evangelio y del Señor Jesús. Pues entre medio probablemente de esos un señor llamado Epafras se lo reconoce como el probable fundador de la iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 7 dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo que se cree es que Epafras vino a Éfeso, conoció el evangelio de la mano de Pablo, fue discipulado por Pablo y Epafras regresó a Colosas y fundó la iglesia de Colosas. En el capítulo 4 del libro de Colosenses, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Es decir, Epafras conoció a Pablo, se convierte, es discipulado y regresa a Colosas y trabaja y funda la iglesia de Colosas y está fuertemente vinculado y probablemente también fundó la iglesia que había en la Odisea y la que había en Hierápolis. De modo que este Epafras no es el Epafrodito de Filipenses. Epafrodito de Filipenses es otro hermano, es una persona diferente. Epafras es de Colosas y para el año más o menos 60, 61, él viaja hasta Roma y comienza a servir a Pablo en la cárcel, o algunos dicen que probablemente fue encarcelado también por causa del testimonio de Cristo y llevado a Roma. Lo cierto es que es compañero de prisiones de Pablo y está Epafras en Roma en ese momento. Según los estudiosos, Epafras hace un viaje a Roma, pero eso lo vamos a ver luego. Entonces la carta a Filemón habla de Onésimo, quien este Filemón va de regreso, este Onésimo va de regreso a su amo Filemón y se va también a radicar allí a Colosas. O sea, Epafras es el fundador de la iglesia y él conoce al Señor probablemente en Éfeso, es discipulado por Pablo, funda la iglesia y también comparte el evangelio en la Odisea y en Hierápolis, que son las 3 ciudades de la región. Ahora, la carta a los colosenses propiamente, vamos a hablar un poco, y ya sí le decimos que Epafras había ido a Roma para visitar y consultar con Pablo algunos temas relacionados a la iglesia. En esa visita, Pablo está encarcelado en Roma, ¿cómo se llama? La afirmación más acertada de que Pablo está encarcelado en Roma. Y eso él lo menciona en el capítulo 4 y en el versículo 18. Nadie os prive
en el 4:18, ¿verdad? Él habla que es compañero de cárcel para Epafras con él. Y estando en la cárcel y recibiendo la información que Epafras le da acerca de la iglesia, que está creciendo, que está avanzando, que se está desarrollando, pero le comenta a Pablo algunos problemas doctrinales que la iglesia está enfrentando. Y eso preocupa a Pablo. Entonces, Pablo, al escuchar las buenas noticias de la iglesia de Colosas, pero también al visualizar ya algunos problemas que comienzan a levantarse dentro de la misma iglesia, entonces Pablo manda esta carta a los hermanos de Colosas sin conocerlos personalmente, pero abordando los temas y las preocupaciones que Epafras le había comunicado. Entonces, aprovecha para enviar esta carta con el hermano Tíquico. En el capítulo 4, versículo 7 se menciona a Tíquico, que es quien lleva la carta también de Éfeso. Ese que lleva la carta de Éfeso también con él, ¿no? Entonces, lo interesante es que junto con Tíquico va Onésimo. Onésimo va de regreso a su amo Filemón y lleva la carta de Filemón, Onésimo. Entonces Tíquico hace un doble trabajo, lleva la carta a la iglesia de Éfeso, entrega la carta en la iglesia de Éfeso, participa un rato con ellos y se va a Colosas. Entrega la carta de Colosas y al final de la carta de Pablo a Colosas, les dice que hay otra carta que ha sido enviada a la Odisea y le pide intercambiar la lectura de esas cartas también con ellos, porque es una carta que no conocemos, que no se ha preservado, eso por el propósito de Dios, solamente se conserva la carta de Colosas. Entonces va Tíquico con las cartas y lo acompaña también Onésimo. Onésimo va de regreso a su amo Filemón y está llevando la carta de Filemón de parte de Pablo en la iglesia de Colosas, en la iglesia de Colosas. Así que ese es más o menos el contexto que anteceden al envío de esta carta, a la carta en sí. Ahora, ¿cuáles son los problemas que Pablo aborda en Colosas? Bueno, Pablo por lo menos menciona 3 problemas que la iglesia está enfrentando. Y en el versículo, en los capítulos, en el capítulo 2, versículo 4 y el versículo 8, Pablo dice de esta manera, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Entonces hay problemas vinculados con filosofías, concepciones del mundo, conocimiento, ¿verdad? Estilo de vida que está en contra de los principios doctrinales planteados por el Evangelio. En segundo lugar, en el capítulo 2 también versículo 11 y el versículo 16 se hace mención de la siguiente manera al problema. Y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nosotros sabemos que estos temas están directamente ligados al judaísmo y a los judaizantes. Entonces, dentro de la doctrina del evangelio, habían algunos que estaban metiendo temas de la religión judía como tal al cristianismo y que estaban queriendo hacer una amalgama de ambos. Y Pablo va a enfrentar eso y va a decir, saben, no necesitamos estas cosas y eso es lo que va a decir en el capítulo 1 porque Cristo es suficiente. En el tercer problema que se aborda dentro de la carta, principalmente de tipo doctrinal, son algunas creencias místicas y prenósticas del sincretismo griego. Ahora, en el capítulo 2, igual, el versículo 18, dice así, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tales, en el versículo 21 dice, mandamientos humanos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Es un tema de un ascetismo y gnosticismo
un pre-gnosticismo, porque el gnosticismo todavía no está desarrollado dentro de la iglesia ni en el contexto, y más bien es una especie de sincretismo con creencias griegas. Es lo que Pablo también va a abordar en el libro de Filipenses, en el capítulo 11 del libro de Filipenses, cuando habla de que las mujeres tienen que tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Son creencias místicas y propios de la religión griega. Así que esos son los problemas que el apóstol Pablo va a abordar a través de esta carta. Entonces, vamos a analizar un poco ya los contenidos propiamente del capítulo 1. Pablo dice aquí, inicia con la salutación presentándose a la iglesia de Colosas. No se olviden, él no conoce la iglesia de Colosas, él no la fundó, pero sí ha sido informado a través de Epafras. Entonces, este primer bloque de presentación de Pablo, de salutación a la iglesia, va desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y la salutación propiamente está desde el versículo 1 y el versículo 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean para vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo se presenta como apóstol, ¿verdad? Y el hermano Timoteo, ¿verdad? Que lo acompaña, está con él, pero él está distinguiendo rápida y noblemente, digamos, su posición como llamado para llevar el evangelio a los gentiles. En esta parte no lo dice, pero lo va a decir posteriormente, que el llamado apostólico que él tiene es la proclamación del evangelio a quienes no conocen al Señor fuera del pueblo judío. Y destina esta carta a los santos, y vean lo que dice: y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es decir, en este momento la iglesia de Colosas no estaba todavía sucumbiendo a las falsas doctrinas, sino que tenía latente, ese problema ya de crecimiento de esas doctrinas falsas dentro de la iglesia, pero todavía no habían caído, porque Pablo todavía los llama fieles, santos y fieles, es decir, apartados y apegados al propósito de la verdad de la palabra de Dios. Y sigue diciendo: gracia y paz sean a vosotros del Señor Jesucristo. El saludo es un saludo combinado entre el modelo griego o el saludo griego y el saludo judío. Gracia es parte del saludo griego y paz es parte del saludo judío, que es shalom, ¿verdad? Charis o carisma, y paz, que es el saludo en este caso de los griegos y de los judíos. Y Pablo hace esa mención doble porque claramente hay una presencia judía muy fuerte o creyentes de trasfondo judío, y también hay creyentes de trasfondo griego, pagano, que han sido llamados por el Evangelio de Cristo. Y esto es algo fantástico y es algo maravilloso, porque si bien es cierto, algunos nacen en hogares cristianos, hay otros que se convierten de diferentes trasfondos religiosos o de diferentes doctrinas o prácticas religiosas que hayan tenido, pero vienen a ser uno, vienen a ser santos, vienen a ser fieles en el Evangelio por causa de Cristo Jesús. Ahora, Pablo, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, hace dos oraciones. Una es una oración de gratitud y otra es una oración de intercesión por los colosenses. Vamos con la primera. Dice Pablo, el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, que otra vez hace mención en 4:12, y en Filipenses 23 se hace mención de Epafras. Nuestro consiervo amado, quien es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Señor.
De aquí es que sacamos que el Epafras había ido a conversar con Pablo y le contó, le dio testimonio de la iglesia en Colosa, de los hermanos, del amor, de la fidelidad que los hermanos tenían en el Señor, por el Señor, para con el pueblo de Dios, a causa justamente de la verdad del evangelio que habían recibido de manos o por boca de Epafras, el siervo amado y fiel que menciona el apóstol Pablo. Entonces aquí Pablo en su oración, en primer lugar, da gracias a Dios por la fe que los colosenses han puesto en Cristo Jesús. En realidad, la base de la fe cristiana no es la iglesia, sino es la persona de Cristo. Desde esa perspectiva, con justa razón y sin ningún temor, nosotros afirmamos que la salvación no la da la iglesia, la salvación la da Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús la que hace la diferencia fundamental, ¿verdad?, entre una fe engañosa o religiosa y una fe real y genuina. De tal modo que Pablo agradece al Señor y en su oración por esa fe que los colosenses habían depositado en Cristo Jesús, pero que de pronto esa fe estaba entrando en tensión porque habían ciertas tendencias filosóficas de trasfondo judío también y otras creencias griegas que estaban diciendo que Cristo Jesús no es suficiente. Y Pablo dice, suficiente la fe en Cristo Jesús. Y después nos va a dar las razones por las que Pablo determina la suficiencia absoluta de Jesús para la fe de una persona. Es decir, no necesitamos creer más, no necesitamos más otro tipo de creencia, complemento o ayuda. Y escúcheme bien, porque ese es un tema muy importante en este tiempo. Porque la fe en Cristo Jesús es vista como insuficiente. Y la fe en Cristo Jesús es como que necesita muletas y apoyos de otro tipo. Que usted necesita hacer tal cosa, que usted tiene que ir a la iglesia, que usted tiene que pactar, que usted tiene que no sé qué, que usted no tiene que no sé cuánto. Son mentiras. Cristo es suficiente y la fe que usted deposita en él es más que suficiente para el propósito redentor de Dios. Bueno, esta fe en Cristo Jesús va a generar también amor por todos los santos. La fe en Cristo Jesús nos permite identificarnos con un pueblo que es más grande que mi iglesia local o que es más grande que mi familia, que mi iglesia local o más grande que el evangelio que profesamos dentro de nuestro país. Pablo dice, el amor que genera esta fe en Cristo Jesús por todos los santos trasciende mi cultura, mi etnia, mi lengua, trasciende las fronteras geográficas y me identifico con el pueblo cósmico y global de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es más que una persona judía. Y lo va a explicar después, así que no entro en esto. Es más que una simple persona judía. Entonces, el amor es por todos los santos y hay una esperanza compartida. La iglesia, a través de Cristo Jesús, asume una esperanza que es compartida por todos aquellos que siguen la verdad del evangelio. Todos los que siguen la verdad del evangelio tienen una fe, una esperanza común. Una esperanza común tenemos los que conocemos el evangelio de verdad. La otra cosa que es el resultado también de la fe en Cristo Jesús es una fe global, que ya la he mencionado. Es una fe que trasciende nuestra etnia, nuestra familia, nuestro país. Es una fe que se ha extendido. Pablo dice que ha llegado a ustedes y a todo el mundo. Es decir, es una fe que trasciende cualquier tipo de frontera. Por eso me da mucha tristeza cuando hay iglesias tan sectarias, ¿verdad?, que no consideran su hermano en Cristo a cualquier otro que no sea de su propia denominación. Y eso es un rompimiento a esa fe verdadera que el evangelio nos proclama, porque la fe cristiana es una fe global. Aparte de eso, es una fe aprendida. En este caso es Epafras el que enseña la fe a los creyentes de Colosas y los edifica en esa fe. Es una fe aprendida y esa fe aprendida tiene que ser una fe inteligente. O sea, no es una fe tonta, no es una fe ciega, es una fe que está basada en el conocimiento de la verdad del evangelio que se centra en el mensaje de Cristo Jesús. Y es una fe que necesitamos estudiar, necesitamos conocer. No es un acto mágico
a través del cual, tipo Matrix, se nos pone un chip aquí y ya somos creyentes y comprendemos todas las cosas del Evangelio. No, es una fe aprendida, es una fe que vamos heredando a través de la verdad del Evangelio. Por eso es que necesitamos prestar atención a lo que el Evangelio dice y menos a las filosofías humanas, a los científicos, a los expertos que no conocen a Dios y que no tienen ningún interés en el propósito de Dios. Y aparte de eso, Pablo da gracias por esa fe en Cristo Jesús que genera amor, que genera esperanza, que genera una fe global, que genera una fe aprendida, que se va edificando por la verdad del Evangelio, y es una fe que lleva fruto, es una fe fructuosa, es una fe que genera resultados, no es una fe pasiva, no nos deja como nosotros estamos, sino que es una fe que genera el fruto que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una vida cristiana sin fruto, hermanos, es una fe, demuestra una fe muerta, es una fe muerta. Entonces hay que pensar un poco en cómo estamos nosotros en relación a estas cosas, porque la fe que está fundada en Cristo Jesús, que es el resultado del conocimiento de la verdad del Evangelio, nos va a comprometer con una esperanza, ¿verdad?, que trasciende este mundo y sus circunstancias, una fe global que me identifica con todo el pueblo de Cristo a nivel del mundo. Es una fe que me ayuda, me empuja a crecer, que yo la adquiero mediante el estudio, la aprendo de las escrituras, la aprendo de la proclamación de la palabra de Dios, la aprendo en el contexto de mi iglesia, y es una fe que debe de llevar fruto. Eso es lo que Pablo ora. Ahora, la segunda parte, lo primero, Pablo oró dando gracias al Señor por estas cosas en los Colosenses. Y ahora, ¿para qué está orando el apóstol Pablo? Pablo dice desde el versículo 9, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Qué declaración más fantástica? Aquí Pablo está orando por la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Si hay algo que entristece mucho hoy en día es que los creyentes desconocen cuál es la voluntad de Dios. Los creyentes desconocen el propósito de Dios. Por eso la oración que Pablo hace pidiendo la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios es un asunto fundamental para la dirección de vida que cada hijo de Dios debe tener. ¿Qué dirige tu vida? ¿Qué voluntad o qué conocimiento de voluntad tienes o de propósito para tu vida? Muchos creyentes viven sin saberlo y es un buen motivo de oración, porque el creyente que no conoce la voluntad de Dios no sabe cómo actuar apropiadamente. Y por eso es que Pablo ora acertadamente por esto, para que los creyentes de Colosas sepan cómo tienen que actuar, cómo tienen que conducir su vida basados en la voluntad de Dios y no en los cuentos, chismes, filosofías huecas, dice Pablo, que transitan alrededor nuestro. El otro elemento es que conociendo la voluntad de Dios, nosotros vamos a poder andar dignamente como es digno del Señor. ¿Qué es lo que determina su conducta? ¿La voluntad de Dios o lo que la gente piensa o lo que las filosofías de turno plantean? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Nos conducimos así. Y Pablo dice que la voluntad de Dios nos va a llevar a caminar dignamente con Él. Si nosotros no estamos caminando dignamente según el Evangelio, probablemente no estamos caminando por el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahora, el efecto del conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva también a generar fruto. Pablo dice, para que lleven, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y fíjese lo que dice el versículo 10, la segunda parte, llevando fruto en toda buena obra, en toda buena obra. Debemos de llevar fruto, pero eso es el resultado del conocimiento de la voluntad y del propósito de Dios. Es un fruto que no está desconectado al propósito de Dios.
No es que yo hago lo que quiero en el nombre de Dios. Es que yo hago la voluntad de Dios y genero el fruto que Dios espera de mí por el conocimiento de esa voluntad. De esa manera yo realmente puedo crecer en el conocimiento de Dios, y ese crecimiento de Dios me va a fortalecer, dice la palabra de Dios, en todo poder, en toda potencia de Dios. Yo no puedo generar poder espiritual dependiendo de cualquier otra cosa que no sea el evangelio, la verdad del evangelio y la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, el poder está directamente ligado a mi conocimiento y mi relacionamiento con ese Dios al cual yo debo de amar. Y finalmente dice, por el gozo. Pablo ora para que los creyentes tengan gozo. ¿Y por qué el gozo? ¿Por qué debemos de gozarnos? Bueno, uno, por la herencia que tenemos en Cristo Jesús, porque hemos sido librados de las tinieblas, y porque después de ser librados de las tinieblas, tenemos participación en el reino de Dios. Y al final tenemos la certeza de la redención, es decir, de la salvación. Esta semana se fue un amigo muy querido, el Señor lo llamó a su presencia a través del COVID. Un amigo de la infancia, un amigo, ¿verdad? Nos conocemos desde que yo tenía como 11 años y hemos compartido buena parte de nuestra vida. Él vino a ser cristiano también, un cristiano fiel, caminando con el Señor. Y bueno, él se fue y ha sido doloroso, ha sido muy penoso, pero al mismo tiempo yo le escribí a su hija y le decía, bueno, ahora nos toca dejar que el poder de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús vaya sanando este dolor. Perdón. Entonces, la certeza de la redención es lo que nos ayuda a vivir sin miedo en esta vida. El que le tiene miedo a morir, dice un dicho, no está listo para vivir. Y es una gran verdad. Creo que debemos de estar gozosos por saber de que la redención es una promesa efectiva, es una promesa buena, grande, valiosa que tenemos en el Evangelio por Cristo Jesús. Así que a vivir, Pablo dice, tengamos gozo, porque tenemos redención, porque hemos sido librados de las tinieblas, porque tenemos herencia y participación en el reino. Entonces Pablo está recordando que tenemos motivos para celebrar en esa fe suficiente que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, aquí viene lo que Pablo va a decir, que Cristo es suficiente. ¿Por qué la fe en Cristo Jesús es suficiente? Bueno, desde el versículo 15 al 23, Pablo nos va a mencionar algunos aspectos muy importantes acerca de Jesús. Desde el versículo 15 y el versículo 18, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Permítanme leerlo para que podamos tenerlo bien presente. 15 al versículo 18 dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leerlo todo de una vez hasta el 20. Jesús, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está hablando de Cristo Jesús. Interesante, porque dice en la primera parte del versículo 15 al versículo 18, empieza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando habla de la imagen del Dios invisible, nos lleva allá a Génesis capítulo 1, cuando dice, hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza. Y bueno, Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero no hay una imagen directa
reflejada, digamos, o una imagen directa de Dios. No hay una expresión física de Dios. Y cuando aquí habla de que Jesús es la imagen del Dios invisible, estamos hablando de que Jesús, por lo tanto, es el Dios visible. Jesús es el Dios visible. Él es el creador y le pone a Jesús en el origen de todas las cosas. No solo en el origen de todas las cosas, sino en el sustento de todas las cosas. Él es el primero, Él es el prominente y soberano. Es lo que nos está diciendo en esos versículos, del 15 al versículo 18. Por lo tanto, es el Dios visible y aparte de eso, es el dueño y soberano de toda la creación. Dice, todo fue hecho por medio de él y para él, dice el versículo 16 al final. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Es decir, la creación le pertenece totalmente a él. El versículo 16 nos habla de ese creador y dueño que domina sobre las dimensiones tanto materiales como espirituales. Él es el sustentador, dice el versículo 17, y es el que le da significado a la creación. En el versículo 18 es la cabeza y dueño de la iglesia por medio de la resurrección. Y la plenitud de Dios estaba en Cristo Jesús para la reconciliación cósmica de toda la creación, pacificando el mundo que ha sido convulsionado por el pecado por medio de su sangre. Entonces, Jesús es el creador de todas las cosas, fueron creadas por medio de él, para él, y él las sostiene, él las sustenta y domina sobre la dimensión material y domina sobre la dimensión espiritual. Y él ha sido establecido como cabeza de la iglesia, a quien sustenta también. Él lo va a explicar posteriormente, va a hablar de eso, pero hay una visión aquí de Cristo Jesús cosmológica, ¿no? Una visión cosmológica de Cristo Jesús, el creador de todas las cosas. Es impresionante, si usted se va a YouTube ahora, que es muy fácil, y le da este universo y comienza a ver eso, ¿no? Nuestra galaxia, necesitamos 100,000 años luz para llegar, me parece, al centro de nuestra galaxia. A duras penas estamos saliendo de nuestro sistema solar, que es una manchita en medio de nuestra Vía Láctea. Y la Biblia dice que el Señor es el creador de todo el universo. Entonces estamos hablando no solo de miles de millones de estrellas en nuestra Vía Láctea, sino que miles y millones de galaxias en todo el universo. Ese es nuestro Dios. Es suficiente en lo material, domina sobre lo material y también sobre lo espiritual. Jesús es suficiente. Usted no necesita nada más fuera de Jesús. Él gobierna soberano sobre todas las cosas. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a avanzar un poco más. Vamos a avanzar un poco más. En el versículo, a partir del versículo 21, 22 y 23, que lo voy a leer ahora, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Deme un segundo. 21 al 23 estoy agarrando mi Biblia porque el texto que tenía se me arruinó aquí. Entonces, estamos hablando de Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Dice así la palabra del Señor: también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprochable delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Entonces, la comprensión de que Jesús es suficiente, de que no necesita ningún aditamento religioso, ni filosófico, ni ninguna práctica sincretista, misteriosa, Pablo dice que esa convicción debe de transformar nuestra actitud y nuestra relación personal con Dios. Es decir, yo no necesito nada más que comprender que la gracia y el favor de Cristo Jesús sobre mi vida son suficientes. Y espera Dios que nuestra vida, por causa de esa suficiencia de Cristo y nuestra dependencia de Él, nuestra vida pueda ser transformada completamente. Pensamientos, acciones, palabras, actitudes, ser transformadas para la honra y la gloria de nuestro Padre. Entonces, y finalmente dice en el versículo 23 que habiendo sido transformado, debemos de permanecer en la fe. Entonces, nosotros transformamos por causa de nuestra comprensión del Evangelio nuestra actitud y nuestra relación con Dios. Me doy cuenta que sin el Señor no puedo, necesito de Él única y suficientemente. Nos transforma y transforma nuestra vida completa, no solo nuestra mente y nuestra creencia religiosa, sino nuestra vida completa, y nos transforma para permanecer en la fe, Si comprendemos que Cristo es suficiente, entonces vamos a poder entender que nuestra actitud hacia el Señor debe cambiar, nuestra vida debe cambiar y nuestra permanencia en la fe debe ser afirmada. Ahora, aquí Pablo va a saltar a otra sección que es la última de esta parte del libro, desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Desde el versículo 24 hasta el versículo 29 del libro de Colosenses. Vamos a leerlo para rápidamente poner en buen contexto también la parte en la que Pablo hace mención al ministerio que él desarrolla en medio, según el propósito del Evangelio. Perdón, es que se me traspapeló el texto otra vez. Pero bueno, dice así, versículo 24 adelante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El misterio tiene que ver con Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Para eso también trabajo, luchando según las fuerzas de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. El ministerio de Pablo, hermanos, es un ministerio que sí ha sido identificado con el sufrimiento. En el libro de Corintios, Pablo hace un poco mención a las experiencias que ha tenido en el proceso de predicar el Evangelio, naufragios, azotes, peligros, persecución y un montón de cosas más. Entonces, el sufrimiento y la aflicción acompañan al ministerio. Hay muchos hermanos que piensan que porque están haciendo la obra de Dios, entonces todo le va a salir bien y no van a tener ningún problema. No, el sufrimiento es parte, es una parte indespegable del desarrollo ministerial. En el versículo 25 y 26 Pablo habla del misterio, que él ha sido hecho apóstol, ministro y ministra el misterio que había antes. Ese misterio tiene que ver con Cristo Jesús. En el libro de Gálatas y en Romanos va a hablar de que Jesús es el misterio revelado también de Dios y que es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Que la esperanza del creyente y de la humanidad va a brotar para vida y que eso va a traer gloria a Dios. Entonces, a través de Jesús, Dios nos va a perfeccionar a nosotros, los seres humanos imperfectos, débiles, y nos va a presentar
delante de Dios. 3 elementos importantes aquí. No hay ministerio sin sufrimiento. El ministerio es revelar el misterio. El ministerio es revelar el misterio de Dios. El misterio de Dios es Cristo Jesús, como el sello del propósito divino y como la base de toda esperanza transformadora y liberadora del ser humano. En conclusión, podemos decir de este pasaje, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para llenar nuestra necesidad de fe. Podemos creer en Él sin ningún aditamento. Podemos vivir por Él absolutamente. Y podemos tener gozo en Él y gozar, valga la redundancia, de seguridad. Y podemos llevar fruto por Él basado en esa fe, y por esa fe debemos de estar dispuestos a sufrir por Él. Eso es lo que Pablo nos habla, eso es lo que Pablo nos escribe en este primer capítulo del libro de Colosenses. Mi querido hermano, ser creyente y servir al Señor no nos libra del sufrimiento y de la angustia. Creer en Cristo Jesús sin aditamentos, sin lo que dice fulano, mengano, sin lo que dice Nostradamus, sin lo que dice el calendario maya, o que diga quien sea, o los políticos, o los expertos, los filósofos. Nada, Jesús no necesita nada, solo Él es suficiente para nosotros, ¿verdad? Es suficiente para que podamos vivir por Él. El conocer la voluntad de Dios nos va a permitir vivir con propósito, y viviendo con el propósito de Dios y viviendo en Él y por Él y para Él, vamos a sentir el gozo y la seguridad de una fe fundamentada en algo eterno. Dice que es nuestra esperanza de gloria, y es una fe que debe de empujarnos a llevar fruto para la honra y la gloria de Dios, tener vidas fructíferas, no pasivas. La fe no nos permite llegar cada domingo sencillamente a una iglesia y sentarnos para escuchar lo que se va a decir, o conectarnos para ver lo que se va a decir, y ya, ahí terminó todo lo que yo tengo que hacer como cristiano, entre comillas. Tengo que llevar fruto. Ese fruto debe reflejar la persona de Cristo Jesús en el trabajo, en mi vecindario, en la universidad, en mis relaciones interpersonales. ¿Y saben qué? Debemos de estar listos a sufrir por nuestra fe. Pablo escribe esta carta desde la cárcel por causa del Evangelio, y es algo que nosotros no podemos esquivar, no necesariamente la cárcel, pero el sufrimiento por causa del testimonio de Cristo. Que el Señor nos ayude a entender la dimensión suficiente de Cristo Jesús para nuestra vida, y nos envalentone para vivir por Él, para sacrificarnos por Él, para rendir fruto para honra y gloria de su nombre. Cristo Jesús es suficiente. El Señor les bendiga.